Esto es Café con leche. Yo. Vamos allá, Ala. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. ¿Cómo tú estás? Bien, ¿y tú? Qué bueno, yo estoy muy bien. ¿Qué tal la salud mental? Estamos bien, gracias a Dios. Da la bienvenida. Bienvenidos, mi gente, a un nuevo podcast. No sé qué episodio es este. Este es el episodio número 4. Ok. Bienvenidos a todos y cada uno de los que apoyan este podcast, Café con Leche. En el día de hoy tenemos un versículo del día y queremos dejárselos porque queremos comenzar a hacer un versículo del día. Así que aquí va. Dice así. El versículo es el siguiente. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He colado el café. Así que vamos allá. ¿Qué vamos a hablar hoy, Elianis Marte? Vamos a hablar de las distracciones. Las distracciones. Espérate, tengo mi Tu botella material, por ahí, mi no, material, pero yo voy a fluir en lo que tú buscas tu botella. Material de apoyo. No, porque yo elegí este tema Sí, ya lo eligió. porque yo vi un podcast, un video de unos amigos míos que hicieron un podcast y le preguntaron a una inteligencia artificial si tú fueras el enemigo, o sea, ChatGPT o no sé si fue a otra, si tú fueras el enemigo, ¿qué estrategias tú utilizaras para atacar a los cristianos? Y entre todas coincidieron en la distracción. Yo intentaría, decía la inteligencia artificial, yo intentaría como el enemigo distraer al pueblo de Dios con esta cosa, con esta otra, con esta otra. Y yo me quedé sorprendido con ese video y como que guardé ese tema por ahí para algún día tratarlo y creo que hoy es un buen día para tratar las distracciones. ¿Por qué? Porque yo entiendo que el enemigo no utiliza, probablemente el enemigo nunca va a poder quitarte tu propósito, porque es un propósito único y el Señor lo puso destinado para ti. Pero sí puede distraerte de él. Entonces, lo más importante aquí es entender, o lo que queremos hablar en este podcast, es cómo yo puedo vencer las distracciones. Sí, tú sabes que yo en este caso no he visto ese podcast o esa pregunta que le hicieron, pero sí he visto personas que a nivel internacional, o sea, de otros países, que le preguntaron lo mismo a ChatGPT. Y la respuesta fue la misma, la distracción. Porque yo no creo que el enemigo, que sea viable para el enemigo, como decir, vamos a sacar a los jóvenes de la iglesia. Porque los jóvenes no son tontos. Los jóvenes dicen, no, yo no me voy a salir de mi iglesia. Conocen la verdad y dicen, bueno, no. Claro. Entonces, ¿cuál es la metodología? Entrar las distracciones a la iglesia. Por ejemplo, tú ves que la música que están lanzando son todas de distracciones. La mayoría no son para alabar al Señor. Las actividades que se están haciendo, ya no somos cristianos que salimos a la calle a evangelizar, a propagar Propagar el evangelio. el evangelio, la palabra del Señor, sino que somos cristianos cuyo enfoque principal es hacer actividades para entretenernos a nosotros mismos en la iglesia. Y lo peor es que nosotros a veces hemos caído en eso y no entendemos que es una distracción. Que es una distracción porque tú lo que estás escuchando es soy cristiano, gloria a Dios, la siervita, el servito, y tú estás escuchando palabras cristianas y tú no le vas a encontrar, tú no estás percibiendo una amenaza por ningún lado. Claro que sí. Yo también creo, obviamente, esto no quiere decir que nosotros no podemos Compartir, divertirnos, claro que no. Pero, como dice Libe, esas acciones se han vuelto tan normales que se han extendido a que sea algo diario, cotidiano. Sí. Y no algo de un día. Un día yo me distraigo con esto, un día yo despejo la mente con esto. No, esto se ha vuelto, iba a decir volvido, se ha vuelto una costumbre o una cultura. Entonces, sí, definitivamente. yo comencé a traer, no quizá la tiradera, sino más bien la solución. Vamos a plantear solución. Claro. Y hay una historia en la Biblia que es acerca de Pedro, cuando Pedro caminó sobre las aguas. Y una de las primeras cosas que yo entiendo que para tú no distraerte es enfocarte en Jesús. Por eso también el autor de Hebreos, como decíamos en pocas anteriores, dijo, puesto los ojos en Jesús,
O sea, cuando tú estás enfocado en Jesús, tú no ves, tú no te hundes, tú no te vas al suelo. Porque Pedro se hundió porque se distrajo, porque se desenfocó. Quizás eso fue un acto ahí de físico, de tú a tú, de ahí, de la acción. Pero ahora lo podemos ver también en las iglesias o en nosotros también. Cuando nosotros nos desenfocamos de Cristo o quitamos la mira en Él, cuando nuestro enfoque es más personal que espiritual, ahí las cosas como que comienzan a distraernos y a hundirnos. Sí, definitivamente. Y no solamente podemos encontrar la historia de Pedro, que fue hundido por el miedo, por el temor, por la amenaza externa que él percibía, sino también podemos encontrar varios tipos de, no de distracción, sino varios tipos de cosas genéricas que nos distraen, como por ejemplo el afán. María y Marta. Nosotros podemos ver que Marta estaba sirviendo al Señor, pero el problema está en cuando tú haces que el servir sea una distracción y tú lo priorices en vez de... Por encima del Señor. Exactamente. Entonces, cuando hay cristianos que, por ejemplo, están demasiado ocupados sirviendo y no se dan cuenta que a veces el servir de más sirve como distracción a tu propósito. Full. Eso puede llegar a ser una distracción. Yo creo que Sí. todo lo que nosotros le quitamos la prioridad al Señor, es una distracción. Porque el enfoque siempre tiene que estar ahí. Porque yo siempre digo de Marta, o sea, Marta lo hizo bien, pero no lo hizo en el momento correcto. No lo hizo en el momento justo. O sea, está bien, Marta, tú puedes hacer, tú puedes fregar, tú puedes hacer tus quehaceres, tú puedes querer hacer cosas buenas para agradar al maestro. Sin embargo, ese no era el momento. Y eso como que nosotros no identificamos, que hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo, pero queremos poner una distracción como todo el tiempo. Todo el tiempo de nosotros es distraernos. Sí. Por eso, la distracción hace que el tiempo se vaya rápido. Pero para aquellos que son cosas espirituales que en verdad te van a edificar, tú sientes que hasta un minuto es fuerte tú darlo. Es que la distracción es hacer lo que tú no tienes que hacer en el momento. Es decir, en ese momento ella estaba ocupándose y sirviendo, pero en ese momento no era lo que ella tenía que hacer. Sí, claro. Entonces en ese momento ella tenía el privilegio de tener al maestro, sin embargo ella se distrajo con los quehaceres del hogar. Entonces hay otro momento donde sí era para ella hacer los quehaceres. Claro. O sea, hay un tiempo para todo. También podemos ver cómo las personas pueden ser distraídas por las riquezas. Por ejemplo, el joven rico. El joven rico tenía un propósito en el Señor. Fíjate cómo el Señor le dijo, pues deja todo lo que tú tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Pero él dijo, no, o sea, yo tengo mucho. Entonces, sí, eso se distrajo. Entonces, la riqueza sirvió como una distracción para él seguir el camino de la verdad. Full. También, por ejemplo, Sansón. Podemos Sí. ver cómo Dalila, o sea, la distracción por las mujeres, por la lujuria, por las pasiones desenfrenadas, puede distraernos del propósito de Dios y puede desviarnos de lo que nosotros tenemos que hacer. Sí, claro. Y hay un ejemplo también de enfoque que yo tengo, que a mí me gusta mucho en la Biblia, y es acerca de Juan el Bautista. Él sabía cuál era su enfoque, él no se distrajo, porque el enfoque de él era presentar a Jesús y limitarse a ello. O sea, él no se distrajo en ser la estrella, en ser el mejor, no. El enfoque de él era presentar a Jesús, que de hecho, cuando fueron donde él, después que Jesús se bautizó y los discípulos de Jesús comenzaron a bautizar más que él, la gente vino a hacerle contienda a él y decirle Sí. de que no, que Jesús está bautizando más, que Jesús tiene más gente que tú. Y él le dijo, es que eso es. Sí, Es exactamente. el plan. Él tiene claro el plan tu es que yo objetivo. baje y que él crezca. Entonces, Claro. ahí donde está, cuando nosotros nos enfocamos. El enfoque de Dios. El enfoque de Dios. Hay otra cosa que yo anoté por aquí también, que es una de las cosas como que más peligrosas que ahora mismo están atacando nuestras iglesias, es que nos hemos enfocado tanto en contender que nos hemos distraído de nuestro verdadero llamado, que es llevar a Cristo. Yes. Porque nosotros estamos tan distraídos en lo que el otro está haciendo mal, en que este está predicando así o que este está hablando esto, pero nosotros no estamos llamados a contender
simplemente. O sea, estamos llamados a defender, obviamente, pero ese no es mi prioridad. No es que yo, si veo algo, no puedo ir que atacar. No, obviamente yo puedo atacar y brindar solución para eso. Sin embargo, que eso sea nuestro modus operandi principal, yo creo que no está correcto, porque nuestro modus operandi debe ser Cristo siempre. Hay cristianos que les gusta debatir sobre la mínima cosa en la Biblia. Uh-huh. Por ejemplo, una muchacha que decía, no, que Rahab no era ramera, porque en griego, en arameo, en hebreo significaba esto, que era dueña de una casa. Entonces, como que tratan de buscar lo que la Biblia no dice y es irrelevante para tratar de explicar algo que no va a cambiar Que no nada es del provechoso, Evangelio. sí, Exactamente. exacto. Entonces, contender sobre palabra a veces es vano. Uh-huh. Pero hay una contienda que yo entiendo que es un pleito necesario. Y es cuando hay estos falsos profetas, estas personas que, claro. que tratan de tergiversar el evangelio. Tú tienes que buscarte un lío por Cristo. Sí, ¿Por qué? claro. Porque ya yo... No te voy a decir que le están haciendo daño al evangelio, porque el evangelio va a seguir con o sin ellos. Pero sí sirven de impedimento para que las personas puedan venir libremente al Señor. Hay que saber cuándo contender y cuándo no. Y eso lo da la sabiduría y el discernimiento. Pero realmente nosotros nos hemos puesto, por ejemplo, ¿ves el video que subimos de la higuera? Uh-huh. Un muchacho que dijo, ¿y en qué aprovecha esto? ¿En qué esto es edificante? Esa persona que dijo eso no entiende que hay tiempo para todo. Claro. En Eso ese, fue una partecita del video, pero no fue el video exactamente. completo. En esa parte se malinterpretó por el tono en el que yo lo dije, ¿verdad? Algo que yo lo estaba diciendo en relación con la palabra. Y fue jocoso y dio risa. Pero el hecho de que seamos cristianos y profesemos la palabra de Dios no quiere decir que siempre vamos a estar con una cara seria o siempre serio. Hay momentos para todo, para risa, para llanto, para reír, o sea, para Sí, todo. claro. Y yo creo que nosotros como seres humanos siempre queremos que el otro entienda nuestro punto de vista a tal punto de que lo acoja para sí. Sí. Es muy difícil cambiar el punto de vista a otra persona. Uh-huh. Entonces, yo mismo, por ejemplo, hay un familiar de él y que le gusta mucho leer la palabra. Ay, sí. Mi tío Junior, ese mensaje va para mi tío. Lo expuse. Y Junior, o sea, es bien, él sabe mucho de la palabra y todo eso, pero a veces él me dice cosas y cuando yo fui con tu cuñado, ¿verdad? Con Rafa me preguntó, dije, ay, pero a ti no te gusta como pelear de eso, de la palabra. Y yo le dije, no, porque es que, ¿en qué edifica eso? ¿Y en qué va a cambiar eso el Evangelio de Cristo? O sea, porque que un demonio apareció de un dado, que esto significa esto, lo otro. O sea, la esencia del Evangelio no va a cambiar por eso. Deja que este Junior te agarre. No, él va a agarrarme, pero yo Sí, personalmente me he propuesto no debatir o no contender con aquellas cosas que Sí. no alteran la esencia del Evangelio. O sea, tú sabes que Cristo murió por ti, que Él que Él limpia tu pecado y todo. Ya, o sea, ahora si tú me vienes a decir que Cristo no murió por ti, que esto y que lo otro, que Cristo hizo esto, que Cristo lo otro, ya ahí yo me meto, obviamente. Sí. Pero que son cosas que quieren sacar, como tú decías, la quinta pata al gato, con cosas que son irrelevantes. Y eso nos está distrayendo, porque Wow. incluso la búsqueda de conocimiento llega a tal punto que nos distrae. Cuando tú lo estás haciendo para debatir y para demostrarle a otra persona que tú conoces, en Claro. vez de tú leer la palabra o consumirla para buscar y procurar la sabiduría del Señor. Totalmente. O sea, cuando tú leer la palabra no es para tú entender que tú tienes conocimiento, aplicarla así. Otro de los puntos es nosotros vivimos enfocados en hacernos de un nombre y dejamos a un lado el nombre de Jesús. Porque nosotros vivimos día a día tratando de hacer esto, porque yo tengo que en un futuro, tengo que hacer esto. Y Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro, refiriéndose a la riqueza. O se apegará a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Obviamente, en este contexto es en base al dinero, pero puede llevarse a cualquier cosa que tú le sirvas, aparte del Señor. Tú no puedes servirle al Señor y amar a otra cosa, pero
específicamente yo quiero basarlo en lo que tú decías ahorita, del amor a la riqueza, poniendo el ejemplo del joven rico. Porque yo veo que el hombre, y la mujer también, ¿verdad? El hombre, me refiero a todo. El hombre vive empecinado en buscar una satisfacción material y se olvida de cimentarse en el Señor. Porque nosotros vivimos distraídos en que, no, que yo quiero buscar cuarto, que no ni buscan de Dios, no van a la iglesia, no, que yo estoy en cuarto, yo estoy en búsqueda, yo estoy en esto. Y vivimos afanados y como decíamos en el primer episodio que grabamos, o sea, eso no te va a llevar a nada. Miren, ahora mismo nosotros estamos viendo justamente esas distracciones en la iglesia por personas que justamente quieren priorizar el yo por encima del evangelio. Cuando estábamos en el concierto de Emmanuel Telicer, que un saludo para Emmanuel, Saludos, hermano. él decía algo que a mí me impactó mucho. Ya no se predica que Cristo viene. Se predica Dios te va a sacar de tu proceso. Se predica yo lo voy a lograr en el nombre de Jesús. Yo voy a salir de esta prueba. Dios me va a bendecir. Dios me va a prosperar. Eso que yo tanto quiero, Dios me lo va a dar. Y el evangelio se ha vuelto en torno a nosotros y a nuestra satisfacción personal, no en que Cristo viene. Y hay cosas que tú puedes ver que si tú eres muy observador y si tú te detienes a ver y le pides al Señor el discernimiento, tú te vas a dar cuenta de que no todo el que dice gloria a Dios lo está diciendo de una manera genuina y de que muchas, incluso adoraciones, se vuelven distracción. Por ejemplo, antes tú veías que fíjate que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Y tú veías que las grandes adoraciones eran producto de una intimidad, de una relación de intimidad que tenía un adorador con el Señor, que le entregaba esa canción. Y tú veías que el que cantaba esa canción era el autor de esa canción porque fue lo que Dios le entregó. Ahora hay una fórmula para tú hacer canciones, incluso cristianas. Y tú hablabas de que ya las canciones cristianas son más de 8 minutos, porque YouTube paga más después de los 8 minutos, ¿verdad? Sí, YouTube paga mucho. Exactamente. Entonces, ahora mismo tú ves tu adoración favorita. Te invito a que tú vayas a Spotify, veas los créditos de la canción y tú ves que una sola canción que dice lo mismo, la escribieron 8 y 10 personas. Entonces, ¿y qué te da eso de decir a ti? Que 8 y 10 personas se juntaron para decir, esto es lo que funciona, esto es lo que vamos a lanzar, porque esto es lo que está funcionando y esto es lo que nos va a generar. Ahora, ¿tú sabes qué artista yo consumo? Yo primero voy a los créditos de la canción. ¿Quién la escribió? La escribió esta persona. Entonces, el autor no es solamente un cantante, sino que también es un adorador. Ahora mismo, por ejemplo, tú ves a los influencers cristianos haciendo de todo menos diciendo que Cristo viene o menos promoviendo el evangelio. Eso. Porque no es que tú hagas lo que tú vas a hacer como un creador de contenido, pero dale tu chispa, ponle algo a ese Get Ready With Me, que la gente sepa que tú eres cristiano y que la gente se quede con ganas de conocer a Cristo. Claro, y con eso que tú hablabas de las adoraciones y todo eso. No sé cómo decir esto. Dilo ya. No, es como que nadie sabe dónde tú vives. Distraerse es enfocarse en otra cosa. Que no sea Cristo. Que no sea Cristo. Pero... incluso cuando esa otra cosa parece cristiana o parece a Cristo. Exacto. Entonces, si estamos hablando que el único enfoque verdadero es el enfoque de Cristo, entonces todo lo demás es distracción. Entonces, estamos enfocados mal. Tú hablabas acerca de las adoraciones. Nosotros, como cristianos, no podemos, lamentablemente, el evangelio se ha convertido en una monetización. Como yo decía en una prédica el otro día, que cuando llegaron las monetizaciones de las redes sociales, de la plataforma, eso cambió mucho la perspectiva del cristiano. Porque ahora el cristiano está distraído de Cristo y enfocado en generar algo. Y eso es una distracción muy fuerte que puede llevarnos a estar ciegos de lo que verdaderamente es importante. Porque, para poner un ejemplo llano con eso de los 10 minutos y todo eso, yo me imagino que hay una fórmula que le pasan a un adorador nuevo, ¿verdad? Mira, esta es la fórmula que funciona, o estos son los views que funcionan, esto es lo que genera views. Pero
yo el otro día, el Señor hablaba a mi vida y acerca de este podcast, por ejemplo, que yo hablaba con un amigo mío y le decía, como que él me preguntaba cómo va el podcast y todo eso, va muy bien. Y yo le dije, no está siendo escuchado por mucha gente como uno quizá quisiera, pero yo sé que está llegando a la gente puntual. Claro. Y entonces hay mucha gente que se enfoca en generar números para que lo escuche todo el mundo. En vez de bendecir vidas. En vez de bendecir vidas. Uf. Y por eso vivimos distraídos. Los números, lamentablemente, nos han distraído. O sea... Eso es el amor a la riqueza. La cantidad, fama. Eso es el amor a la riqueza, porque eso genera fama. riqueza. Entonces, eso es efímero. Eso no es eterno. Probablemente a ti te van a preguntar qué te distrajo. Qué cosas tú no priorizaste por encima de mí. Y los creadores de contenido también que tú hablabas, la gente que hacen podcast. O sea, si tu podcast es cristiano, enfócate en eso. Pero tú no puedes decir que es cristiano para tratar de distraer a la gente o enfocarlo en ti para después ver un contenido que es totalmente diferente a ellos. Y con eso no estamos diciendo que tú todo lo contenido que tienes que hacer tienen que ser de la Biblia. Es como te digo, ¿ves el Get Ready With Me que yo hice del día que tú me ibas a pedir matrimonio? Sí. Métete en los comentarios para que tú veas cómo la gente dice, ay, me encanta cómo habla de Dios. Cuando yo dije como... Porque sin el café y sin Dios yo no soy gente. Entonces decían como que, wow, pero esa niña como que tiene una genuinidad. Que menciona a Dios en todos lados. Sí, sí, entonces, yo vi un comentario. La gente se quedó con eso. Pero yo nunca abrí la Biblia ni dije un versículo. Entonces es hacer las cosas de una manera que las personas se queden con deseo de conocer a Jesús. Sí. Porque si la persona ven a Jesús en ti y dicen, bueno, yo quiero de eso. Aunque tú ni siquiera estés hablando de Jesús, pero que intrínsecamente eso esté en ti. Entonces también, por ejemplo, podemos ver los predicadores. Antes los predicadores tenían un fuego y un deseo de predicar el evangelio, que se metían a países ilegales, se metían por hoyo, óyeme, por lugares donde no lo dejaban pasar, donde estaban los mayores delincuentes, con tal de llevar salvación a ese lugar. ¿Tú crees que eso se ha perdido? Ahora un predicador te dice, yo no predico por menos de tanto. Lamentablemente. Yo he escuchado, Dios me perdone, amigos míos, decir, hay que irse a Nueva York, porque en Nueva York es que está... Y no ha sido uno. O sea, no ha sido uno. Y yo me quedo, ¿y por qué tú quieres ir a Nueva York a predicar? O sea, ¿es para salvar vida o es por el sobre que te van a dar? Literal. ¿Por qué tú quieres ir a Estados Unidos a predicar? El sobre distrae. Entonces, las riquezas distraen. Y como decía el pastor el pasado domingo, que él justamente hablaba de esto, la salvación para todo el que acepte al Señor va a ser igual, o sea, nos vamos a salvar. Pero yo también creo que va a haber galardones ahí arriba. Y definitivamente, como él decía, va a haber un momento en que posiblemente el Señor le diga a uno, mira, tú pudiste llegar aquí, pero te distrajiste y llegaste aquí. Sí, y él también hablaba de aquel que lo hace por vocación. Sí. Y aquel que lo hace profesionalmente, por decirlo así. Y nosotros, incluso, bueno, yo soy predicador y puedo quizás hablar porque conozco un poco más de ese contexto. Pero efectivamente así, llega un momento como que tú notas que esa persona está enfocada en crecer ministerialmente, pero es para generar riquezas, no es porque verdaderamente quiere. Tiene un amor por las almas. Tiene un amor por las almas, tiene una vocación. Y él ponía el ejemplo de un médico. El que estudia para un médico, para tener dinero, está bien, puede ser un buen médico. Pero el día que tú lo llames de noche, esa persona no te va a decir. No te va a coger el teléfono. Sin embargo, el que es médico por vocación ama eso, quiere eso y lo hace. Entonces, yo siempre doy un testimonio cuando me preguntan acerca de eso, de si pueden predicar y todo. Y tú puedes cobrar por predicar, perdón. Y yo siempre digo mi experiencia, porque hubo un predicador conocido que a mis 20 años, cuando yo tenía 20 años, como que me jaló y me dijo, tú tienes que cobrar porque tú no puedes tirar por el suelo tu ministerio. Y yo, joven al fin, tú sabes, yo dije, pero wow, es verdad, y cosas. Y comencé como que a cobrar por predicar.
Y el Señor me dio durísimo con eso, o sea, me dio un trancazo con eso. A tal punto que yo tuve que pedirle disculpas a muchas personas que me invitaron y yo puse de que una tarifa para eso. Entonces, gracias al Señor, me ha ido muy bien después de ahí, cuando yo he entendido que mi llamado, yo lo puedo dar con y sin dinero. Si tú me invitas y no hay dinero, no hay problema con eso, porque yo no ando Claro. en busca de eso, sino que yo estoy enfocado en llevar a Cristo. Obviamente está la cosa que usted tiene que hacer, la facilidad de la transportación, todo eso se resuelve. Pero que esa sea tu prioridad, tu intención No sé. de, óyeme, yo cobro tanto, o esto para predicar, eso te da un enfoque a la riqueza. Y da lástima que ministerialmente ahora los ministerios, valga la redundancia, están enfocados en crecer económicamente y no crecer en el servicio del Señor. Es que tú no puedes predicar o ir a un lugar para que Dios te bendiga. Tú tienes que predicar porque Dios ya te bendijo. Es igual que con el diezmo. Tú no diezmas para que Dios te dé, tú diezmas porque Dios te dio. Sí. Y de eso fue que tú sacaste el diezmo. Entonces, eso da mucha pena. Otra cosa es, por ejemplo, que hay que saber diferenciar que tú tienes otra vida de comediante. Ya eso no tiene que ver en absolutamente es un nada. trabajo. Es un trabajo. Entonces, pero cobrar por predicar, decir, mira, yo cobro tanto por predicar. ¿Por qué? Si tú estás cobrando por el derecho de autor de un libro que tú no lo Te escribiste. estás cobrando por un privilegio. Exactamente, porque tú estás cobrando por el trabajo de muchísimas personas que escribieron esto que no fuiste tú, Sí, que fue inspirado por Dios. Entonces, no entiendo. realmente. Entonces, es muy Yo creo que eso nos distrae. Eso, las riquezas nos distraen. El amor a la riqueza, amor a la nos riqueza nos distrae. distrae. Entonces, por eso cuando Jesús le dijo a los discípulos respecto al joven rico, y dijo cuán difícil es un rico entrar en el reino de los cielos, ellos se confundieron y dijeron, pero ¿cómo así? Porque se supone que en ese tiempo el tú tener riquezas es producto de la bendición del Señor. Por ejemplo, Job, Abraham. Entonces, él rectificó Jesús y dijo, cuán difícil es para aquel en quien Confía. para aquel que confía en sus riquezas, entrar en el reino de los cielos. Entonces, una cosa es tú tener riqueza, que eso Y no es una cosa malo. es confiar en y ellas. Y otra cosa es confiar en ellas. O sea, darle el lugar de Dios. Entonces podemos decir que todo aquel a lo que nosotros tenemos confianza, aparte de Dios, puede llegar a ser una distracción. Sí, definitivamente. Definitivamente todo aquello en lo que nosotros ponemos nuestra confianza. Y eso sería incluso, yo diría que idolatría. Estamos adorando algo en lugar de Dios. Sí, ¿Qué definitivamente. tú dices? No, es idolatría. Yo creo que todo Entonces- aquello que puede... sí. Todo Y- aquello que le quita prioridad al Señor es y idolatría. no nos confundan con esto. No estamos diciendo no hay que divertirse. Estamos diciendo eso. Estamos diciendo que la mayor fuente tuya de nutrición debe ser edificante, no de distracción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, comerte un bizcocho no tiene nada de malo. Pero que tú te comas un bizcocho todos los días, Claro. No, y que te va a hacer un daño en el estómago que tú no te cuestión de imaginas. enfoque, es cuestión de enfoque. Porque, óyeme, probablemente tú te distraigas. Porque el ser humano es un ser que se distrae. Sí. Pero tú no puedes distraerte en cuanto a convicción, en cuanto a tu fundamento, en cuanto a tu principio. A lo que Dios dijo de ti. Porque, ok, yo puedo distraerme, yo genero dopamina con el celular, que esto, pero mi principio, mi fundamento, no puede verse desenfocado. Claro, O sea, no. lo que yo tengo en Cristo, lo que yo siembro, lo que yo le doy a la gente, no puede ser desenfocado, porque decirle a la gente no te distraiga, yo creo que es muy avaricioso de nosotros, de nuestra parte, porque todos nos distraemos, pero que tus creencias más fuertes, o sea, tu creencia en Jesús, no se vea distraído, no se vea desenfocado por las cosas exteriores que pasen. Hay un versículo que dice, no aman al mundo, para cerrar esta parte de que estábamos hablando. En 1 de Juan 2, 15 al 16 dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. O sea, somos del mundo,
pero tú no tienes que amar las cosas que están en este mundo. Por eso Jesús dijo una frase tan sabia, que es: no hagan tesoros aquí en la tierra, sino háganlo en el cielo. O sea, aquí en la tierra ustedes van a tener tesoros y todos pueden hacerlo aquí, pero procuren también hacerlo allá arriba en el cielo, porque allá nadie te lo va a quitar. Porque aquí cuando tú te vas, no lo vas a tener, pero allá cuando tú te vas, es que allá te están esperando. Allá te están esperando. Si tú lo haces aquí, allá te van a estar esperando eso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo enfocarme? Y eso es respondida con un verso de Proverbios muy puntual en el que yo quiero tocar para hablar acerca de las inclinaciones que nosotros tenemos. Y es Proverbios 3, 5 al 6, que dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La Biblia dice: confía en el Señor con todo tu corazón. Y cuando hablamos del corazón, obviamente es la inclinación que tiene esa persona. O sea, todo lo que... mi corazón totalmente se inclina a ti. O sea, todo lo que yo soy se inclina a ti. Pero a mí me llamó mucho la atención cuando Salomón dice que lo reconozcamos, en todos nuestros caminos. Eso quiere decir que nosotros tenemos mucho camino para distraernos. O sea, tenemos muchas áreas. O sea, área laboral, área financiera, familiar, lo que sea. Diversos caminos tenemos. Pero en todos esos caminos, Él, si están alineados a Él todos te los va a enderezar. O sea, probablemente tú tengas un camino en el que está medio chueco, medio torcido. ¿Por qué? Porque no está dentro de aquel que endereza. Obviamente, desde que, como yo me lo tengo en mi cabeza, no lo puedo explicar. Pero es como me que, pasa. Imagínense muchas líneas curvas. Y imagínense ahora un gran círculo. Y cuando las líneas curvas no están conectadas al círculo, están así, están curvas. Pero automáticamente se conectan al círculo, se ponen rectas. Él endereza tus caminos. ¿Me entendiste? Miren, ese ejemplo está bien. El Señor es el Ministerio de Obras Públicas. No, vaya de ahí con ese ejemplo. No, imagínense ese círculo. Cuando tú tienes tu línea curva, te arregla la carretera. Los caminos en línea curva y tú lo conectas al Señor. Está bien, mi amor, un ejemplo que no me entendiste tú. La audiencia ahí, comente si entendió el ejemplo de la línea curva. Amén. Vas a tener que repetirlo 10 veces. No, ellos la entendieron. Es como el sol. En los rayitos de sol que usted dibujaba. Entonces, para ir cerrando. Espérate. ¿Qué vas a hablar? Para ir cerrando. Para ir cerrando. ¿No? ¿Usted iba a decir algo? Sí. Yo, justamente hablando de esto, de la distracción, hay personajes en la Biblia que evitaron las distracciones. Por ejemplo, Abraham. Cuando Dios le dijo que saliera de su tierra y de su parentela, pues Abraham lo primero que se encontró fue hambruna. Sin embargo, él no volvió atrás, no se distrajo. Cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo único, Isaac, sí, pues Abraham fue y se llevó a Isaac sin dudarlo. Yo creo que fue tan tal que Abraham ni le dijo a Sara para que Sara no lo distrajera. ¿Tú te imaginas? No, y para que no dejara que se lo lleve. Porque él decía, si le digo a Sara, Sara no va a dejar, entonces tengo que eliminar la distracción. Sara, no te digo. Entonces, por ejemplo, también José, con la esposa de Potifar. O sea, Josué literalmente huyó de la distracción. Porque la esposa de Potifar quería desviarlo del camino. Otra persona, por ejemplo... Muchísimas. Sí, hay muchísimas personas. Daniel no se contaminó con la comida ni con la costumbre. No se distrajo. Entonces, hay muchos personajes en la Biblia. El mismo Jesús, cuando fue tentado los 40 días pero ahí en el vemos desierto, que no se distrajeron en cuanto a qué. En cuanto a su confianza profunda en el Señor. Sí, exactamente. Porque quizá las cosas del mundo están ahí, pero tú no tienes que elegir a ella. Tienes que elegir tu convicción profunda que tú tienes. Por eso, como tú decías ahorita, no es que no estamos mandando a la gente a que se divierta, que se distraiga por ahí. Pero tú no puedes distraerte de lo más necesario, del enfoque de tu creencia más fuerte, que es la confianza en el Señor. Claro. Yo entiendo que es eso. Definitivamente. Entonces, yo quiero cerrar este podcast
pero quiero que cerremos con este versículo, que es en Hebreos 12:11, que dice: Ay, sí, me encanta por el eso. momento, toda disciplina parece más bien tristeza que placer, pero después produce fruto apacible de justicia a quienes han sido ejercitados por medio de ella. Y queremos dejarlo con este versículo porque entendemos que quizás el estar enfocado en el Señor, el estar completamente afianzado a Él, puede para muchos verse como algo triste, puede verse como que estamos perdiendo el tiempo o que lo que nosotros hacemos ahora no va a tener recompensa. Pero la misma Biblia dice que lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y lo vemos también en este versículo, que quizá la disciplina produce tristeza, quizá el tú enfocarte en el Señor, el tú ser un buen obrero, produce, es difícil, pero llegará un momento donde tú vas a obtener buenos frutos de eso. Amén, amén. También me recuerda, o sea, hay tantas cosas con las que nosotros nos podemos distraer. Me recuerda, estaba leyendo recientemente los Josué y Caleb, Caleb y Josué. Josué y Caleb, con los Caleb y 12, Josué. sí, eso mismo, mi amor, con los 12 espías que a veces incluso el entorno de negatividad, el panorama negativo, te hace distraerte de lo que Dios te dijo. Entonces, Josué y Caleb fueron los únicos dos de esos 12 que decidieron creerle a Dios por encima del panorama que ellos estaban viendo. A veces las circunstancias difíciles en tu vida te distraen de lo que Dios ya dijo que va a hacer contigo. También, por ejemplo, podemos ver a Pablo. Pablo era, los cristianos lo querían matar, o sea, por todas las persecuciones que hizo Pablo, pero Pablo, en esencia, lo que hizo fue que dijo, como que tengo que dejar esto atrás, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Y hay otro versículo en Gálatas que él dice también: a partir de ahora nadie me cause molestias. Sí. O sea, que nada me distraiga. Porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. O sea, yo aquí atrás tengo un pasado, tengo una creencia que me ha provocado todo esto. Yo estoy enfocado. Entonces, lo que queremos es que usted se enfoque. Y que también, ya para cerrar, hay diversos tipos de distracciones, pero quiero tratar de como que abordar un poquito para que la gente se sienta identificada. Hay personas que no tienen una distracción actual, pero que el pasado no les permite avanzar. Amén. Por ejemplo, ¿a qué me recuerda esto? Al pueblo hebreo. Duraron tanto tiempo en el desierto por mirar tanto a Egipto que no pudieron, tardaron en ir a la tierra prometida. Tanto así que no llegaron sus hijos realmente. Sí. Porque poner excesivamente la mira en el pasado, en las cosas que pasaron, no te permite de un futuro brillante. Exactamente. Entonces, sea cual sea tu distracción, te invito a que en el día de hoy la visualices, escríbela y di, tengo que trabajar en esto, preséntaselo al Señor. Y ya que tú le pongas nombre a tu distracción, pues trabaja en ella. Ora. Amén. Pues vamos a hacer que ese sea el reto de la semana. Ese va a ser el reto de la semana. El reto de la semana es escribir tus distracciones en un papel. No tienes que compartirlo en historias, no tienes que hacer nada. Pero si quieres, sí, etiquétanos. Eso es un reto es un reto introspectivo. Ah, bueno, tienes razón. Lea sus distracciones diariamente y después nos cuenta acerca de ello. Amén. Amén. Dios me le bendiga muchísimo, mi gente. Compartan este video y pueden ayudar a alguien a que no se distraiga. Recuerda que la confianza siempre en el Señor, no en las distracciones. Ni en el café. Amén. Amén. Sin café es imposible agradar a Dios, Señor. Tan, 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 tan. Hola, soy Elibet. Y mi novio dice que soy linda. No nada más tu novio, ¿eh? Tu prometido. Wow. Yo pensé que te iba a decir lo que a la clase. ¿Cómo se va? Señores, miren, un ejemplo de distracción es esto. Espera. Nosotros vinimos a grabar un podcast y este muchacho se distrajo por una bullita. Y ya así es que está pasando en las iglesias. Así mismo. Uno tiene un propósito de hacer algo. Bien, Joel. Y hay cositas mínimas que vienen a distraernos. Este es el ejemplo claro de... Amén. Chimal. Ejemplo vivo de que cuando Dios te da un tema a hablar, primero te prueba. Ok. Tú nos ayudas mucho, ¿viste? Ok, ¿cuál es la idea que tú estabas retomando? Entonces,